El Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el texto número 31 en adelante. Si estás en la iglesia y no eres de Dios y sientes tristeza de ser pecador, es este tu día de tener a Dios y cambiar tu vida y ser del Señor. Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, te ruego por ello, te pido, Señor, no creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Créalo, Dios te trajo, Dios te movió y te trajo para bendecirte, para restaurarte, para fortalecer tu vida. Capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer algunos textos de ese párrafo bíblico, el texto número 31 en adelante. Y leemos palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como siempre, le damos gracias a Dios por este momento, por esta bendición que nos permite estar juntos para seguir estudiando la palabra de Dios, que es la que transforma al ser humano. ¿Cuántos lo creen? Hoy vamos a iniciar un tema con algunas conferencias, pueden ser 2, pueden ser 3, pero hoy estaríamos en la parte 1 de un tema que he titulado Invisibilidad del proceso. Ciertamente, cuando oímos la palabra proceso, ya tenemos una idea, tenemos algunas referencias hacia dónde va dirigido el mensaje o la temática en esta oportunidad. Pero no es lo clave en este tema el proceso. Lo clave de este tema es la invisibilidad, que poco a poco vamos a ir
definiendo, conceptualizando, con varios recursos donde podemos buscar dicho contenido. Pero sé que la mayoría de los que están acá saben a qué me refiero cuando menciono la palabra invisibilidad. Existen las cosas visibles, lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Y existen las cosas invisibles, que son las cosas intangibles, que no se pueden ver y no se pueden tocar. Estos textos y estas palabras podemos decir que tienen doble referencia, tanto bíblica como en su contenido como tal. Y nuevamente la intención de Dios a través de este tema es fortalecer la fe de su pueblo, pero también fortalecer el carácter del cristiano, del peregrino, de aquel hombre, de aquella mujer que ya salimos, vamos rumbo a la patria celestial. Algunos con menos años, otros con un mediano tiempo, otros con más tiempo, pero todos los que estamos acá, que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, comenzamos un peregrinaje. Tal vez no sea tan rudo físicamente como lo fue el peregrinaje en el desierto del pueblo de Israel, que se consiguió serpientes, literalmente hablando, vivió el candente calor, el fuerte frío de la noche, la helada de la noche, los peligros de la noche, los peligros del día, la sed, los momentos críticos que esta gente pudo vivir en su peregrinaje en el desierto. Hoy nosotros como iglesia también peregrinamos, también caminamos. La Biblia dice que el que se decide seguir a Jesús debe tomar determinaciones muy claras y precisas, porque el mismo Jesús las dijo al momento de llamar a sus discípulos. Le dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa expresión de sígueme denota que la iglesia del Señor Jesucristo camina, la iglesia del Señor Jesucristo avanza, la iglesia del Señor Jesucristo. Días pasados, en las conferencias pasadas estuvimos hablando que el llamado es a avanzar, a seguir adelante. Muy poco, creo que nunca, vamos a conseguir en la Biblia que Dios le haya dicho a su pueblo: regrésate porque ya se acabó el tiempo, ya no hay más oportunidad. Aun cuando el tempestuoso mar, aun cuando el fuego aparece, aun cuando la inundación aparece, Dios le dice a su pueblo: no temas, que yo estoy contigo. El fuego no arderá en ti, ni las aguas te anegarán. Sigue adelante, esfuérzate y sé muy valiente. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, en ese camino de la vida, en ese avance cristiano, en ese seguir a Jesús hasta llegar a la patria celestial, pasamos por diferentes situaciones adversas, y esas situaciones justamente es lo que nosotros llamamos procesos o llamamos pruebas en esta vida, en este caminar del Evangelio. Sencillamente, cuando pasamos por momentos buenos, hay regocijo, hay gozo, hay alegría, contentamiento, hay esas ganas de seguir haciendo, hay esas ganas de seguir conquistando, pero no todo en este camino será tan sencillo, no todo en este camino será tan fácil, no todo en este camino sucederán cosas que nosotros ponderamos buenas. También habrán momentos de lágrimas, también habrá momentos de dolor, también se presentarán momentos de escasez,
de dificultades, y el hombre y la mujer de Dios debe estar enterado, porque es a través de usted enterarse de esa realidad que usted puede formar un carácter en usted que le permita seguir adelante sin desmayar, sin devolverse, sin caer. Y por eso es necesario que usted haga conciencia cada vez que oye un tema, que oye un consejo referente a cómo manejar ese momento cuando estamos atravesando por situaciones adversas en esta vida. Esos procesos que menciono hoy, algunos se notan en nuestro rostro, otros se notan con nuestras actitudes. Ciertamente hay una realidad aquí, y es que la Biblia dice que hay personas que son fuertes en la fe, hay personas que son débiles en la fe, pero ambos grupos son del Señor. Ambos grupos Dios habla por ellos, ambos grupos Dios espera lo mejor de ellos, tanto el fuerte como el débil. Sin embargo, al fuerte el Señor le dice: avanza y ayuda al más débil. Y al débil le dice: diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Esos dos grupos de personas van a manifestar su proceso, tanto los débiles como los fuertes. El fuerte se le nota también, solo que se le nota menos. El cristiano, el hombre y la mujer de Dios que es fuerte en el Señor, mientras pasa por un proceso, es aquel que dice: estoy derribado, pero no estoy destruido. Estoy perseguido, pero no estoy desesperado. Estoy angustiado, pero yo no me voy a desesperar para caer. Me atacan los demonios, me atacan los principados, me atacan las adversidades. Y entonces dice: ni lo alto ni lo profundo, ni el presente ni el porvenir me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Eso lo dice el fuerte, el que tiene esa capacidad de fe y de confianza en el Señor. Pero está el débil, que ni siquiera sabe dónde se consiguen esos textos que le acabo de mencionar. Está el débil que dice: bueno, pastor, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pastor, yo no me explico, si la Biblia dice: Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿por qué yo tengo que estar atravesando estas adversidades de esta naturaleza? El caso está que hay gente, siempre yo digo que hay gente que no logra procesar la información del Salmo 23 correctamente. Recuerden ustedes que la Biblia fue escrita en varios idiomas, y dentro de esos idiomas está el idioma hebreo, el arameo, el griego. Y justamente cuando usted aplica el hebreo al Salmo 23, usted va a conseguir en la parte gramatical que cambia prácticamente el sentido, cómo se ha venido manejando el Salmo 23 a través de todos estos años. Porque la gente dice: nada me faltará. En nuestro español, en nuestro castellano, entendemos que nada me faltará es que lo voy a tener todo. Pero en el hebreo lo que significa es que en medio de cualquier necesidad, que en medio de cualquier enfermedad, que en medio de cualquier crisis, nunca nos faltará Jehová. No sé si me captaron. En el hebreo lo que quiere decir: Jehová siempre estará contigo. En medio del desierto, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la angustia, aunque no tengas nada, aunque te falte todo, Jehová no te faltará. Entonces, cuando el cristiano entiende que en el lenguaje original bíblico es que Jehová no te faltará, no te queda otra opción que depender de Él permanentemente. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esos dos equipos, el fuerte y el débil, a quienes hago referencia, van a demostrar en el momento de su proceso
se van a expresar, tal vez algunos verbalmente, otros con su lenguaje corporal, con sus actitudes. Ahí es donde la gente dice: oye, pero a mí me parece que el hermano tal o la hermana tal no es el mismo. Sencillamente porque quien te observa, quien te ha conocido en el tiempo de victoria, espera ver esas mismas acciones en el tiempo de la prueba. El caso está que nuestro comportamiento en el momento de la aflicción, en el momento del proceso, muchas veces se nos muestra o se nos nota, en el rostro. Se nos nota a mucha gente que comienzan a alejarse de la iglesia, comienzan a alejarse del grupo de amigos y hermanos, comienzan a alejarse de su asignación, comienzan a retroceder, y usted dice: a este hermano, a este líder, a este hombre, a esta mujer le está ocurriendo algo. ¿Por qué? Porque usted nota en sus actitudes que no es el mismo. Cuando alguien nota que yo no soy el mismo, o que usted no es la misma o el mismo, estamos frente a un proceso que se hace visible. ¿Sí o no? Se hace visible. ¿Por qué? Porque tu conducta, tu actitud no es la misma que la anterior. Pero cuando se nota en el rostro, ¿en forma de qué? En forma de dolor, en forma de tristeza, en forma de preocupación, en forma de una persona que anda en afrenta, que anda lleno de congoja, que anda avergonzado, anda con su rostro cabizbajo, anda mirando hacia el piso, no resiste la mirada de ver a otro a la cara. Es aquella persona que se nota que algo le está ocurriendo. Ahí estamos frente a un proceso que se hace visible, que lo notamos. Y justamente esta primera conferencia la vamos a dedicar a hablar del proceso visible, pero que lo invisibilizamos. ¿De qué manera? Fíjese que existen dos maneras de que nuestro proceso sea invisibilizado. Número uno, porque los que notan que tú estás pasando por un proceso y yo estoy pasando por un proceso, nos ignoran. Ahí el proceso es invisibilizado, a pesar de que se ve, pero las otras personas, nuestros compañeros, nuestros seguidores, nuestros amigos, lo hacen invisible. No está pasando nada. Hay otra manera, y es que hay un proceso que no se nota, que no se ve, que no se siente, porque lo sufrimos por dentro. De eso vamos a hablar en la segunda conferencia. Pero hoy nos vamos a enfocar en el proceso que los demás hacen invisible. ¿Cuántos alaban al Señor? En el párrafo que tenemos, en el texto 30, Jesús trae a relación una parábola que se titula El buen samaritano. Pero Jesús dice que hubo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto, dice la Biblia. Cuando dice medio muerto, ni estaba muerto, pero tampoco estaba tan vivo. Estaba lo que uno en su lenguaje puede marcar como morimundo. Una persona que estaba entre la vida y la muerte. Cierto día ese hombre salió, bajó de Jerusalén a Jericó, pero por el camino lo consiguieron unos ladrones, le dieron palos, lo apuñalaron, le quitaron lo que cargaba, lo violentaron, lo golpearon y lo dejaron tirado. En el camino no lo socorrieron, lo dejaron que muriera. ¿Saben ustedes que hay unos datos importantes? Hay unos datos importantes que ya les voy a explicar para que de alguna manera nosotros podamos relacionar la parte material, lo visible que se vio del proceso de ese hombre herido, de ese hombre robado, de ese hombre maltratado. ¿Cómo adecuamos esto a la vida espiritual? La Biblia dice que mientras ese hombre estuvo herido allí en el piso, pasó un sacerdote. El sacerdote vio al herido,
se desvió del camino y lo ignoró. Luego, detrás del sacerdote venía uno de los cantores, de los servidores del altar, llamados los levitas. Se dio cuenta que había un herido en el camino, desvió el camino y siguió de largo, pasó de largo. Invisibilizaron a aquel hombre que estaba postrado en el camino. A pesar de que era visible, era tangible la situación, lo invisibilizaron. Y tal vez dijeron como muchos: yo no voy a actuar ahí para no meterme en problemas. Así vive el mundo. Hay unos datos importantes que yo quiero entregarles a todos ustedes en el día de hoy, hablándole de esta parábola de Jesús, de este hombre que se trasladaba de Jerusalén a Jericó. De acuerdo a algunas investigaciones que estuve haciendo referente a este tema, dice que el camino de Jerusalén a Jericó tenía una distancia aproximadamente de unos 32 kilómetros aproximadamente. Supongamos aquí en el estado Apure es un trayecto un poquito menos, tal vez como de aquí a San Juan de Payara. Como de aquí a San Juan de Payara, o tal vez de aquí a la Alcabala para ir al campamento. Es posible, tal vez haya un poco menos. Pero eran 32 kilómetros de longitud que había que caminar para trasladarse de Jerusalén a Jericó. Esa distancia también tenía una pendiente de acuerdo al nivel del mar. Recuerden que hablando del mar, estamos hablando del mar de Galilea y estamos hablando, tomando como referencia otros puntos geográficos de aquella geografía o aquel lugar. Sobre el nivel del mar, esta pendiente de la ciudad de Jericó estaba a 700 metros aproximadamente. Este camino era conocido y tenía un nombre como el Sendero Sangriento. De Jerusalén a Jericó, esos 32 kilómetros, ese camino no era una avenida, no tenía un nombre de un prócer, no tenía el nombre de un guerrero, nada de eso. Se llamaba el Camino Sangriento o el Sendero Sangriento. Vaya tomando esos apuntes que lo vamos a utilizar más adelante. ¿Saben ustedes por qué se llamaba así? Porque era un camino muy peligroso, pero también era un camino desolado. Era un camino que habían áreas en esos 32 kilómetros que eran fácil para que los ladrones y los delincuentes se escondieran y atacaran a la víctima, cualquier persona que viajara por el Sendero Sangriento. Ahora, tal vez usted puede preguntarse, pero ¿y si eso era tan feo, si era tan peligroso, por qué la gente pasaba por ahí? Hay cosas en la vida que son inevitables. Hay que pasarlas. Hay que cruzarlo. Tal vez haya una opción mejor, pero es posible que tenían que dar vueltas y vueltas y se hacía mucho más lejos el camino. Pero lo que denota este camino sangriento, que hay momentos en la vida que nosotros no vamos a estar tan seguros, que nosotros no vamos a estar tan resguardados físicamente, que nosotros vamos a estar expuestos, vamos a estar vulnerables a cualquier situación que se presente en la vida. ¿Quién las permite? Las permite el mismo Dios que nos dirige. Vamos por el camino, pero hay caminos en este avance, en este transitar, en este camino a la patria celestial, que es un sendero sangriento, donde se sangra, donde quedamos como muertos o casi muertos, donde quedamos heridos, donde quedamos golpeados. Esa es parte, yo digo que ese trayecto de ese camino es donde nos critican, es donde nos censuran, es donde nos golpean, es donde nos levantan falsos testimonios, es donde todas las cosas malas que pueden haber a nuestro alrededor nos atacan, es donde la gente nos olvida, es donde vienen las enfermedades críticas, es donde viene el hambre, es donde viene la persecución, es donde viene la desolación. El sendero de la muerte de Jerusalén a Jericó, yo digo que en el camino nuestro del evangelio precisamente es ese sitio donde pasamos las horas amargas,
Alabado sea Dios. Santo Jehová. Donde pasamos las horas amargas. ¿Cómo que dice el canto, Careli? ¿Dónde está Careli? A veces son tan duras las pruebas de la vida que pienso por momentos mejor sería morir. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Así inicia. Y después que dice, parece por momentos mejor sería morir. Pero recapacito que voy por un camino y que en todo momento yo debo de seguir. Justamente ese trayecto, las horas amargas en este camino, las horas amargas de esta vida, las horas difíciles de esta vida, las horas cuando se llora, cuando se gime, cuando sangramos, cuando nos tiramos al piso, cuando nadie nos ve, cuando todos invisibilizan nuestra condición. Allí es los momentos críticos de la vida. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. No es necesario que sean muchos. El sendero sangriento. ¿Cuántos han pasado por ahí alguna vez? Ya yo he pasado varias veces. El sendero sangriento de Jerusalén a Jericó. Era un trayecto no tan largo, pero era peligroso, era desolado. Y las áreas críticas donde aquellas personas, los ladrones, esos ladrones significa aquellos que te atacan, aquellos que te ultrajan, significa aquellas personas que atacan, que agreden, que roban, que hieren. Son todos aquellos ataques que recibe en ese transitar de la vida y en estos espacios llamados el sendero sangriento. Es posible que uno diga, bueno, pero si hay otra forma, ¿por qué no nos desviamos? Hay cosas cuando Dios quiere procesarte que jamás habrá un atajo, jamás habrá una vía alterna. Tú tienes que pasarlo y yo tengo que pasarlo. No hay escape. No hay escape. Hay que pasar por esas áreas críticas de este camino. Pero lo más terrible de todo esto no se queda allí en la sangre derramada. No se queda allí en las pérdidas. No se queda allí en la desolación. No, porque en medio de esta situación, muchas personas pasan cerca de donde tú estás, cerca de donde yo estoy. Ahora, ¿quiénes Jesús relata en su parábola? ¿A quiénes menciona Jesús? ¿A quiénes menciona el maestro? ¿Por qué no mencionó a un ciudadano común? ¿Por qué no mencionó a una persona que tal vez no era de esos que la gente califica como persona de peso? ¿Por qué Jesús no menciona a cualquier ciudadano de Jerusalén o de Jericó, de cualquiera de las partes, pero que no llamara tanto la atención? Jesús menciona a dos personajes con asignaciones parecidas, con responsabilidades de restauración, con responsabilidades de sanar el alma y el corazón, con responsabilidades de administración, con responsabilidades espirituales y religiosas, que eran los indicados para recoger al desvalido, que eran los indicados para restaurar al caído, que eran los indicados para levantar al que estaba herido.
Jesús dice, venía un sacerdote. Ahora, ¿qué significaba un sacerdote en esa época? El sacerdote era la persona que era el único, y todavía eso estaba instituido, porque la ley, Jesús en ese momento, la ley prácticamente estaba activa. La ley estaba activa. El tiempo de la gracia, cuando Jesús dice consumado es, la ley queda atrás. Y ya conocemos una cosa como el antiguo pacto, hablando de la ley. Pero en ese momento, cuando Jesús está hablando del buen samaritano y de este sacerdote, la ley todavía estaba intacta. Y la ley recitaba, establecía las condiciones de un sacerdote. Era la persona que tenía la opción para entrar en el lugar santísimo y llevar las peticiones del pueblo ante la presencia de Dios. El velo no se había roto todavía, todavía estaba cerrado. El sacerdote venía de un linaje sacerdotal. Era el hombre que representaba la religión. Era el hombre que representaba la relación con Dios y el perdón de los pecados para los seres humanos. Era una autoridad de Dios en la tierra. Y dice que el sacerdote vio al hombre sangrando, que se movía, que estaba herido, que estaba agonizando, y se desvió del camino y siguió de largo. Pero dice Jesús que luego del sacerdote venía un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran cantores. Los levitas eran músicos. Los levitas eran los que ministraban en el templo. Los levitas ayudaban a los sacerdotes. Eran otras personas con una capacidad, con el conocimiento bíblico de la antigüedad. Eran las personas que estudiaban también la ley, los mandamientos. Eran las personas que recitaban los 10 mandamientos al pueblo en las ministraciones. Y eran indicados para restaurar. Pero ¿por qué al ver a aquel hombre tirado en el piso, en esa condición agonizante, se desvió y pasó de largo? Tampoco lo ayudó. ¿Qué busca Dios con todo esto? Es que usted en medio del proceso, usted tenga la capacidad de levantarse. Si nadie te tiende la mano, si nadie te va a ministrar, si nadie te abraza, si nadie te da una palabra, si nadie te recuerda, la responsabilidad suya después que oiga este mensaje es levantarse, permanecer de pie, y aunque venga cualquier circunstancia de la vida, usted pueda avanzar hacia adelante, así nadie lo ayude. Aleluya. Eso representaban estos dos personajes. Ahora, tenía razón, no aparente, tenían razón real, y que hubiese algo escrito que apoyara la actitud del sacerdote y el levita. Claro que sí la había, porque estaba establecido. En Ezequiel 44, versículo 25 al 27 dice que los sacerdotes no podían acercarse a un muerto, a un herido, y que la única manera que pudieran acercarse a un herido era que fuera el papá, la mamá o un hermano, un familiar cercano, y aún así la ley lo declaraba contaminado. Y por eso este fue uno de los motivos que el sacerdote pasó de largo. Dios de repente tenía la buena intención, pero dijo, la ley dice que yo no puedo tocar un muerto, no puedo tocar un herido. El levita, de acuerdo a Número 19, el levita, si tocaba a ese herido, si tocaba a un muerto, no podía ministrar en el altar durante 7 días, porque tenía que ir a la santificación. Por 7 días tenía que abstenerse de ministrar. Tenía una razón real. Pero también hay otras verdades que no se ven, pero son producto de un análisis de un momento de eso.
¿Cuántas personas por recoger a un herido en un accidente o apuñalado, cualquier cosa, después que lo lleva a un centro de salud, se mete en tremendo problema? Tiene que ir a declarar, tiene que contar todo, cómo lo recibió, cómo lo consiguió, quién lo hizo, si vio algo. Y ahí lo van a tener con inconvenientes durante días y meses. Entonces por eso la gente dice, yo mejor no me meto en problemas. Y hemos llegado a tal punto que la gente ve que están matando a otro y cierra las ventanas. La gente ve que hay alguien que va huyendo y le quieren quitar la vida y cierra el portón. Porque nadie quiere meterse en problemas. Nadie quiere tener un inconveniente. El levita y el sacerdote lo pensaron muy bien. Dijeron, si nosotros desde el punto de vista de la ley nos metemos en problemas, y si nos detenemos y nos atracan a nosotros también, si nos golpean a nosotros también, si nos maltratan a nosotros también, si nos roban a nosotros también, no, yo mejor evito los inconvenientes. No quisieron tomar riesgo para levantar al caído. No quisieron tomar riesgo para restaurar y salvar la vida de un hombre, porque se llenaron de miedo. Pensaron que también los atacarían, que sufrirían, pero ambos tenían algunas razones válidas para no detenerse. Pero se olvidaron, escuche bien lo que le voy a decir, se olvidaron del mandamiento de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el problema. Usted puede tener mucha vinculación con el sacerdocio. Usted puede tener una vida demasiado buena, de un nivel alto espiritualmente. Puede ser un vaso del Señor. Dios puede revelarte en lo que sea. Puede ser profeta, puede ser personas que Dios use en ciencia, que Dios use predicando, enseñando, salvando almas. Pero si te olvidas del amor y la misericordia, nada eres. Porque las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, todo se acabará, pero el amor no. Ahora, lo más terrible de todo esto, que la misma ley que le prohibía al sacerdote y al levita accionar para restaurar y salvar, en ese tiempo de la ley se escribieron los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos era la parte fuerte de las ordenanzas de Dios para el pueblo. ¿Y qué decían los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo se corresponde una cosa con la otra? ¿Acaso no hay una relación real entre lo que estaba escrito y entre lo que Dios dijo? Si el mismo Dios lo había dicho. Amados, Jesús, siendo Jesús, rompió el protocolo para ayudar a alguien. Lo rompió. En una oportunidad se consiguió en el templo a un hombre con una mano seca y lo sanó, y era sábado. Y ustedes saben que el sábado estaba prohibido para los judíos poder trabajar. Era día de reposo. Y el domingo, lo que para nosotros es el reposo, la tranquilidad y todo, venir a la casa de Dios, el judío no. El judío el domingo está activado como si fuera lunes aquí en Venezuela. Estaba prohibido llevar algo sobre los hombros el día de reposo. Estaba prohibido hacer trabajo de cualquier índole el día de reposo. Y Cristo le sanó la mano a aquel hombre el día de reposo. Jesús enderezó a una mujer encorvada. Jesús hizo milagro el día sábado. Y cuando fue atacado, les dijo a la gente que los atacaban, que esos son los ladrones que están tipificados aquí en la lectura base, que atacan, que destruyen. Les dijo,
si ustedes tienen un asno y le cae en un hueco el día de reposo, ¿ustedes lo van a dejar allí hasta el domingo? No, ¿cómo vamos a dejar? Entonces, un alma vale más que un asno. Porque esa es la hipocresía del fariseísmo cristiano, que hay personas que le dan más valor a lo material que a lo espiritual. Hay personas que creen, escuche bien lo que le voy a decir, hay personas que creen que las cosas materiales tienen un valor mayor que la salvación, que el perdón de los pecados, que la restauración de un alma. Y no lo es. La Biblia dice todo lo contrario. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Se pierde una oveja, deja 99 en el aprisco, allá en el corral, y voy por la una que se extravió, que no sabemos dónde está. 99 por una. El materialismo dice, pero es que 99 son mejor que una. La visión de Dios, la visión del crecimiento y de la restauración dice que una son más que 99. Yo conocí el caso, un testimonio de un predicador famoso que ya está en el cielo. Él dice que estaba acostumbrado que en sus campañas se les entregaban 100, 200, 300 almas, 800 almas, 500 almas, 600 almas. Y lo invitaron a predicar una semana a un lugar. Predicó la primera noche y no se entregó nadie. Bueno, Dios, será la primera noche. Esto no es común en mí. Predicó la segunda noche y no se entregó nadie. Predicó la tercera noche y no se entregó nadie. Predicó la cuarta noche y no se entregó nadie. Pero ya para la quinta noche predicó y no se entregó nadie. Llegó el sábado y el hermano ayunando todos los días y orando, preguntándole a Dios qué estaba pasando, por qué las almas no se estaban entregando. Y el Señor guardaba silencio. Porque cuando Dios guarda silencio es porque está preparando algo sorprendente. Es porque está preparando algo poderoso. Es porque está preparando lo mejor. Aleluya. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Amados, y llega el sábado y lanza aquel hombre el mensaje. Y cuando hace el llamado, pasó uno, la última noche. Señor, pero ¿qué está pasando? Y vino la voz de Dios y le dijo: no te preocupes, porque ese solito que tú ves allí se va a ganar lo que tú no te has ganado en todas tus predicaciones. Tal vez usted está pensando que está triste porque no ha visto todo. Usted quiere a manos llenas, porque la Biblia dice: abre tu boca que yo te la lleno. Pero lo que tú no sabes de qué te la van a llenar. Es lo que no sabes. Te la pueden llenar puros versículos para que te controle. Y cada vez que vayas a hablar un versículo. Eso es lo que puede suceder. Pero entonces estamos pensando que abre tu boca que yo te la llenaré. No estamos pensando con una mente con visión del reino. Estamos pensando en pasta, arroz, pollo frito, pollo guisado. Estamos pensando en chuleta, estamos pensando en arroz, estamos pensando en ensalada, estamos pensando en cochino, estamos pensando en todo. Puros bienes materiales. No estamos pensando en lo que dice Jesús. Cuando abre tu boca, ya la palabra yo la habré puesto en tu boca. Ya estará la palabra en tu boca. Levanta tu mano y alaba. Y eso es lo que Dios quiere poner en tu boca, palabra. Uno. Y ahí comenzó Jorge Raskin, a ganar 1000 almas, 2000 almas en una campaña. Uno. Amados, muchas veces se nos va la vida
Y cuando revisamos a quién hemos ayudado, no ayudamos a nadie. Este mundo está lleno de egoísmo. Este mundo está lleno de individualismo. Y ese individualismo y el egoísmo ha llegado al pueblo de Dios. Ha llegado a las iglesias. Ha llegado a los hogares cristianos. No importa contar que yo esté bien, contar que bueno, que se pierde, que tengan que perderse. Ya ellos saben lo que tienen que hacer. No, no es así. No es así. Está el sendero sangriento, donde usted y yo tenemos que llegar en cualquier momento. Y ahí nos van a macetear, y ahí nos van a hacer de todo. ¿Cuál puñalada? Una puñalada puede ser una crítica. Una puñalada puede ser infidelidad, puede ser traición, puede ser abandono. Y te la dan en el sendero sangriento. Porque Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Sé que muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido ya en varias oportunidades. Pero Jesús demostró: misericordia quiero y no sacrificio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No, que el hermano, que es imposible, que eres duro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted sabe por qué llegó esa parábola? Porque hubo uno que se la tiraba de sabio y dijo: ¿quién es mi prójimo? Porque Cristo le dijo: los mandamientos, ¿sabe? Y dijo: sí, y los dijo, los recitó. Así como hay gente que tienen Biblia, pero no tienen amor ni tienen misericordia. Hay gente que tienen Biblia, pero no tienen compasión con nadie. Hay gente que tienen Biblia, pero jamás han dado una palabra de restauración a nadie. Hay gente que tienen Biblia, pero no son sensibles a la necesidad de la gente que necesita restauración, que necesita ser levantado, que necesita ser buscado. Aleluya. Jesús dijo: si ustedes buscan el burro y quebrantan el día de reposo, yo también lo quebranto, si de ser necesario. Y Jesús le dijo: ¿y qué es el día de reposo? Si yo soy el Señor del día de reposo, le dijo Jesús. Yo soy el Señor del día de reposo. Jesús nos dejó ejemplo. Busca a tu alrededor a quien tú tienes tiempo que has dejado de ver en esta casa. ¿Cuántas personas en tu plataforma tienen meses que no se congregan? ¿A cuántas de esas personas los ha ido a visitar? No recuerda aquel que cantaba contigo, aquel que salía contigo, aquel que evangelizaba contigo. No, pastor, que a mí me parece que está descarriado. No te pares en eso. Esos son prejuicios. Esos son cosas que el enemigo trata de meter en tu mente para que no hagas el trabajo. El Señor te dice que es el tiempo que busques al agraviado, que busques al quebrantado, que busques al herido, que busques al que está caído. ¡Aleluya! Mira lo que Jesús dice aquí en Marcos 12, 29 al 31 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, anunciadora de Sión. Jesús se lo dijo a Israel: oye, Israel, pero yo lo digo a ustedes hoy: oye, anunciadora de Sión. El Señor nuestro uno es. Uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Escucha bien, el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero es fácil yo decir que Él es mi prójimo.
Porque él, cuando yo estoy más tranquilo, a un caso hipotético, él me llama, me manda una palabra y una bendición. Es bueno decir que alguien es el prójimo cuando tú estás pasando un momento crítico, aparece y te lleva algo, te lleva comida, te lleva dinero, te lleva un abrazo, te lleva una palabra, te lleva una restauración, te lleva una oración, te lleva algo. Es fácil identificar a ese tipo de prójimo. El caso está que no lo es realmente a lo que estamos predicando. El prójimo es aquel que, aunque tú no lo conoces, tú lo ayudas. Aunque nunca te ha ayudado a ti, tú lo ayudas. Aunque nunca te buscó a ti, tú lo buscas. Esa es la verdadera demostración que estamos en lo real. Así que por amor y misericordia valía la pena que el sacerdote y el levita se contaminaran. ¿Y cómo es eso, pastor? Así como se lo estoy diciendo. Valía la pena tomar el riesgo. Valía la pena quedarse allí, así nos macetearan también, así nos robaran también. Era la demostración del Señor Jesucristo frente a la religión de aquel momento. Yo estoy viendo un alma sedienta que anda buscando la manera como acercarse a Jesús. A Jesús. Ahora, feo me quedaría a mí, le quedaría a ustedes que ya tienen el conocimiento de Dios, que ya tienen a Cristo, tienen el Espíritu Santo. Ustedes no andan sedientos, ustedes tienen la llenura de Dios. Eso sí nos quedaría a nosotros feo. Pero un inconverso, un amigo, una persona que viene herida, una persona que viene maltratada del mundo. Este lugar no se construyó para gente perfectas, se construyó para recibir a los enfermos espirituales. Porque Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Yo pregunto, ¿cuántos están sanos aquí? Yo no tengo necesidad de médico, porque ya Jesús me sanó, ya sanó mis heridas, ya me vendó. Ahora el enfermo, aquel que está en droga, aquel que está en adulterio, aquel que está en fornicación, aquel que está esclavo en el alcohol, aquel que está allá solo con ganas de suicidarse, ese es el enfermo. Y Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y me buscan a los paralíticos, vayan y me buscan a los cojos, vayan y me buscan a los ciegos, vayan y me buscan a los indigentes, vaya, búsquenme a todo el que esté durmiendo en las plazas y tráiganselo para que se llene mi casa. Porque invité a los preparados, a los que visten bien, a los que tienen finanzas, a los que viven bien, y no quisieron venir. Fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Jesús nos dejó ejemplo. Hay gente que no quiere sacrificar nada por las almas. Invisibilizan el proceso de los demás. Hermano, ¿y desde cuándo tú no ves a la hermana tal? Bueno, yo la vi en estos días. Él sabe que está grave, o usted sabe que este hermano está grave, está alejado. Pero no sé, de ahí en adelante sabrá el Señor. Eso no es la respuesta. La respuesta es: yo iré, yo indagaré, yo voy a levantar al herido, yo voy a sanar heridas, yo voy a ver si está vivo o está muerto, pero yo voy a ir a ver qué está pasando. Es mucho más fácil mirar al herido. Es fácil mirar la necesidad,
e ignorarla y pasar de largo, invisibilizarla. Pero mientras estamos invisibilizando el problema del hermano, la hermana, del amigo, de la amiga, entonces estamos de rodillas. Hay una incongruencia completamente enorme, porque mientras sabemos la condición que tiene la persona, estamos de rodillas diciéndole a Dios que lo restaure. Pero ¿quién es el instrumento? Dios está dispuesto a restaurar. Dios está dispuesto a levantar. Dios está dispuesto a salvar. Acciona. Ve a ese lugar. Lleva aceite. Lleva vendas. No vayas a llevar chisme y empeorar la situación. Porque hay gente que en vez de llevar aceite, llevar vendas, llevan chisme. A ti en la iglesia ni te nombran. A ti te olvidaron. Ahí dicen que lo que tú estás pasando se lo merecen. ¿Usted cree que eso es una forma de restaurar? Jamás. Nadie te nombra. Y orando por la restauración de esa persona. Yo me siento, hermano, sumamente agradecido de Dios por lo que Dios me ha dado y lo que me puso a hacer en su obra. Yo me siento bien haciendo esto que estoy haciendo acá y pastoreando, trabajando para ustedes. Pero nosotros tenemos necesidades en otras obras. Tenemos necesidades en otras zonas que te necesitan a ti y a mí como instrumento. Pero yo estoy en la zona de confort. Voy a predicar el domingo y me oyen 800 personas, 700 personas. ¿Qué necesidad voy a tener de irle a predicar a 10? Así hay personas que tienen esa mentalidad. Ellos tienen mentalidad de ladrón, pero no de restaurador. ¿Por qué les digo que tienen mentalidad de ladrón? Porque ellos no quieren salir de donde todo está fácil, de donde todo se consigue, donde todo se lo dan. Ellos quieren ir a los campos blancos y a las iglesias que tienen menos problemas. Ay, hermano, yo soy hermano, no quiero voltearlos a ver. Voltea a verlo. Tienes que voltear a verlo. Pero si Dios me pidiera en alguna oportunidad salir de aquí para empezar de nuevo en otro estado, en otro país, en otro lugar, Dios sabe que yo estaría dispuesto y le diría amén. Le diría amén, porque fue la asignación que Él me entregó. Y ustedes aquí me necesitan, sí es verdad, pero hay lugares que posiblemente me necesiten más que ustedes. Es posible. En estos días, conversando con mi pastor, hablando pues de algunas cosas y planificando otras para darles unos reconocimientos a los pastores de trayectoria, a las pastoras de trayectoria, él me dice: pastor, necesito conocer todo tu currículo para entregarte un reconocimiento, una condecoración. Yo le dije: eso está fácil. Eso está fácil. Mándame así un botón o me entrega un certificado que diga reparador de Portillo. Más nada. Más nada, reparador de Portillo. Porque eso es lo que he hecho desde que llegué al trabajo, a este camino. Reparé Portillo como misionero. He reparado Portillos que otros han dejado abiertos, que otros han hecho, desastres que otros han provocado.
He ido al terreno donde está el desastre y he reparado las alambradas, los muros caídos, los he levantado. Y para mí eso me llena de satisfacción, de gozo y de alegría. Santo Jehová. Este portillo que yo reparé aquí en el recreo con la ayuda de mi Dios y de mi esposa, nos costó sudor y lágrimas. Un portillo que ya tenía 12 que pasaron por aquí. Y el día que llegamos recibimos 5 creyentes. Hoy 3 están en el cielo y 2 están vivos todavía. Y comenzamos en un arenal. Y comenzamos a sufrir el desprecio de la gente porque ya no creían en nadie. La obra manchada aquí en el barrio. Y comenzamos a sufrirlo para reparar este portillo. Y comenzamos alambre por alambre, conectándolos, haciéndole los amarres, hasta tapar el portillo por completo. El portillo de Arichuna, nadie ya quería ir al portillo de Arichuna, hasta que tapamos el portillo en Arichuna. El portillo de Aragua, zona centro, hemos tapado varios, pero todavía quedan algunas grietas. Miranda, Caracas, la gente no quiere ir a tapar portillo. La gente quiere ir que le preparen campaña, cruzada. Yo quiero que me preparen una cruzada. ¿Y quién dijo que con cruzada se restaura una iglesia? Mira la cruzada, nada. 3 horas de oración, si no fueran más. Yo quiero ir a una iglesia, que me entreguen una iglesia que tenga templo como el de la avenida 5 de Julio. Que tenga todo, que tenga aire, que tenga sonido profesional, que tenga tarima, que tenga 1000 personas o más, que todo esté estructurado, que yo llegue es a planificar. Como decía mi querido y difunto Ramón Galindo, tú lo conociste, Berke. Él era jocoso en su forma de decir. Y decía Ramón Galindo, el primer pastor de Jehová Nissi, qué mantequilla. ¡Qué mantequilla! Como decía Ramón Galindo. Templo, sonido, directiva, diáconos, servidores, todo listo para ir. Aquí no hay portillo. Aquí hay murallas construidas. Aquí hay murallas construidas desde hace muchos años. ¡Santo Jehová! Aquí no hay portillo. Y eso es lo que me ha tocado. Eso es lo que me ha correspondido. Eso es mi asignación, reparador de portillos. Tapando portillos en matrimonios, en la juventud, en adultos, en diferentes lugares. Yo tengo, debe ser una gracia, hermano, para no voy a decir que con toda la gente, pero con la mayoría. Y es que yo no tengo problema con nadie. Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo no tengo enemigos, que yo sepa. Hay gente que tiene enemigos hasta dentro de la familia. Yo no. Hay gente que son hermanos y no se tratan. Y son evangélicos y se congregan en la misma iglesia y no se tratan. Yo no tengo ese problema. A mí me han puesto a trabajar, hermano, con personas que son incomprensibles, que nadie lo soporta, y Dios me ha dado esa gracia para trabajar con ellos. Y cuando se me ponen un poco duro, yo los dejo quietos.
Eso se amansa. No tengo problema con nadie. Y yo conozco mucha gente, hermano, que tienen dificultades espirituales grandes y pérdidas de identidad, hasta de su condición, de su personalidad. Y hay una persona que trabaja en una institución por allí. Yo la conocí cuando estaría como esa niña que está allí. Bauticé a su hermana, bauticé a su mamá. Nunca se congregaron conmigo porque eran de otra iglesia del concilio. Esa familia se desintegró. Y cada vez que esa mujer me ve, ella trabaja en una institución de seguridad. Y usted la ve vestida y usted no sabe si es hembra o varón, pero tiene más tendencia a varón. Y usted le ve cómo camina y todo aquello. Y a veces me consigue en cualquier parte por allí mi pastor y me abraza y todo aquello. Una vez se quitó la gorra y me puso la gorra. ¿Qué pierdo yo? Ahora está el sacerdote y el levita, los super santos. No, pastor, usted tiene que meterse 7 ayunos para que se descontamine el cabello, se descontamine la cabeza, porque le pusieron esa gorra de ese diablo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que descontaminarme si yo no estoy contaminado? Pastor, usted se dejó agarrar con ese demonio, las cargas que tiene encima y le van a caer a usted. No. Porque soy reparador de portillo. Yo no estoy aquí para invisibilizar el problema de la gente. Estoy aquí para atenderlo. Estoy aquí para abordarlo. Estoy aquí para, conjunto con la gente que trabaja conmigo, darle una respuesta espiritual y de otra índole de ser necesario. Ahora, que algunos lo ven y otros no lo ven, eso no es mi problema tampoco, porque yo no trabajo para que me vean. Yo trabajo para la gloria de Dios. Y si me ven o no me ven, para mí es igual. Pero yo hago un trabajo. Entonces es incongruente que la gente que ora por que los descarriados se levanten, rechazan a los descarriados. La gente que oran para que el descarriado se levanta, no lo invitan a la iglesia. La gente que ora para que los descarriados se levanten, no lo visitan a las casas. ¿Y cómo se van a levantar? La gente que está orando por los vecinos para que crean en el Señor y se congreguen aquí, no les predican. ¿De qué estamos hablando? Dice la Biblia que en los tiempos de la iglesia primitiva iba un eunuco. Parece que tenía propiedades y tantas cosas y tenía una condición económica bastante buena. Era un hombre de nivel. Iba leyendo el capítulo de Isaías 61 y leía y leía y leía. Tan bonito es lo que dice aquí, pero ¿qué será eso? Yo no lo entiendo. Él no podía entenderlo, no tenía la mente espiritual adecuada para entender eso. Y estaba Felipe el evangelista en su zona de confort. Y el Espíritu Santo lo tomó y lo trasladó. ¿Y dónde apareció Felipe? Sentado, ¿dónde? En la carreta al lado del eunuco. Hay gente que cree que nada más los que volaron así fue Elías y ese día. No, en el Nuevo Testamento también. Y cuando el eunuco lo vio se sorprendió, y cuando Felipe lo vio: ¿y quién eres tú? Fulano. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Felipe se dirigió y le dijo: ¿entiende lo que él es? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender
si no hay quien me enseñe, quien me explique. Entonces, mientras usted sigue orando por su hijo que está caído, por su hija que está caída, y cuando logran visitarte, lo que montas es una parranda, lo que montas es un cumpleaños, lo que montas es un desorden, y no te apartas con ellos a solo, aunque sean 5 minutos, Biblia en mano, a hablarle de Jesús y a recordarle que Jesús los ama. Esos muchachos cada día se van a ir alejando, porque tú eres el instrumento. Sacerdote que estás aquí, levita que estás aquí, estás llamado para levantar el caído, no para invisibilizar el proceso del caído. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero es mucho más fácil ignorarlo. Y este es un llamado para nosotros, el liderazgo. Etiquetar menos y servir más. Etiquetar menos y servir más. Olvídese por un tiempo de los estereotipos y vaya a la profundidad del proceso de las almas. Vayan a la profundidad del proceso de ese matrimonio que está enfrentándose un desafío. Vaya a la profundidad de una familia que tiene un familiar enfermo y que pasan noches enteras despiertos esperando un milagro. Vaya hasta las catacumbas si es necesario, que allí hay personas con proceso. Ahí hay personas con proceso. Eso sí, sea un buen samaritano, porque el buen samaritano, el tercer personaje que iba pasando, no era sacerdote, no era levita, ni era judío. Era un samaritano que iba, también se lanzó por el sendero sangriento, iba hacia Jericó, y cuando vio el cuerpo de aquel hombre que se estremecía muriéndose y sangrando, ay, hermano, bajó de su cabalgadura y salió corriendo para donde estaba el herido, y lo movió poco a poco, considerando la gravedad del caso. Seguramente habló con él: ¿quién eres? ¿Qué te pasó? ¿Puedes moverte para llevarte al hospital a sanarte? ¿Cuál es el hospital de los heridos del alma? La casa de Dios, la casa de oración. De los heridos, de los desvalidos, de la gente que está desanimada, de la gente que ya no quiere nada, que no quieren seguir adelante. Este es el mejor lugar. Y lo agarró. Estuvo dispuesto a que lo macetearan, que lo robaran. Los riesgos que no tomó el sacerdote y el levita, lo tomó el samaritano. Usted sabe quiénes eran los samaritanos: gente despreciable por los judíos. No se trataban entre ellos, pero aunque no se trataban, un samaritano ayudó a uno que, de acuerdo a la tradición, era su enemigo. Por eso la Biblia dice: tenemos que vencer con el bien al mal. Si te piden la túnica, regálale también la capa. Si te piden que camines 1 milla, camina 2. No, pastor, ya yo a esa familia la he buscado 2 veces. No. Yo no voy a estar perdiendo tiempo ahí. Ellos saben lo que les conviene. Pero te pregunta el Señor hoy: ¿eres instrumento o eso era jugando? Ese era jugando. Cuando hemos cantado el corito aquí de eres un instrumento del Señor, era jugando.
Yo me lo creí. Yo me lo creí. No sé cuántos más se lo creyeron. Que somos un instrumento de bendición, no de maldición, de bendición, no de meter zancadilla, no, de levantar al caído, de ese tipo. Dice que con mucha delicadez limpió las heridas. Primeros auxilios. ¿Cuál es el primer auxilio para un desanimado? Una visita corta. Una visita corta. No, hermana, yo no tengo tiempo porque estoy lavando. Tranquilo, hermano, no hay ningún problema. Tú sigues lavando y yo te hablo y conversamos. No te detengas. Y yo te ayudo. Si tú quieres, yo te ayudo. Pero vine a verte y a darte un abrazo. No se ponga dando estudio bíblico ni nada de eso. Nada más con eso. Y no sé si estás dispuesta que vuelva por ti. Tú me dices cuándo puedo venir. Ahí vamos entrando en confianza. Y esos corazones heridos, esas mentes que están bloqueadas comienzan a desbloquearse. Curó las heridas, buscó unas vendas, lo montó en su cabalgadura. ¿Cuántos bajan para que otros suban? Casi nadie está dispuesto a bajar para que otros suban. Bajó y dijo: usted tiene más necesidad que yo, vamos a subirlo. Pero tengo que llevarlo a un lugar porque yo tengo que seguir el camino. Fue y buscó un alojamiento. Habló con el dueño del alojamiento. Le dijo: yo quiero una habitación para este hombre herido. Lo conseguí en el Sendero Sangriento. ¿Cómo no? Le dieron donde dormir. Le dieron lo que necesitaba para el dolor. Le echaron aceite en las heridas. Lo limpiaron, lo vendaron. Pero el samaritano tenía que seguir su camino ese otro día. Y cuando se fue a despedir, le dijo al dueño del alojamiento: ¿cuánto te debo? Le dice el otro: me debes 2 denarios. 2 denarios eran 2 días de trabajo. 2 denarios, 2 denarios. Le dijo: y aquí hay algo más por si necesitas comprar más. Y déjame la cuenta abierta a mi nombre, que si necesita más cosas para ese hombre, dásela, que yo cuando regrese te la pago. ¿Qué tal? Dejó la cuenta abierta, que es la representación genuina del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Porque el capítulo 61 de Isaías es una profecía mesiánica que se relacionaba con la manifestación de Jesús en la tierra, cuando dijo Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ungió para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar a los heridos, para abrir, para darle libertad a los que están cautivos, para abrir las puertas de la cárcel a los presos espirituales y a publicar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese es el propósito real de la unción. ¿Cuántos aquí tienen unción? Levanten la mano, yo quiero ver a esa gente ungida. Yo los felicito. Eso es bueno, muy bueno. Pero el propósito de esa unción
está revelado en Isaías. Está revelado en Isaías. Ahora, el propósito de la unción para muchos personeros de hoy, instrumento entre comillas, es que clasifican a la gente que van a atender. Porque hay unos que se lo merecen y otros que no, según a su criterio. Otros no se lo merecen. No, yo a este trabajo yo no voy a esta misión, porque yo voy es cuando vayan para tal parte. Dios bendiga al misionero Luis Zapata, que se fue para Yopal, debe estar regresando hoy, mañana. Me llamaron de allá, aquí hay necesidad, necesitamos que se queden misioneros aquí. Y cuando se le dijo amén, yo me quedo. Se quedó. Esos son los misioneros que necesitamos. Esos son los instrumentos. Ese tipo de instrumento. Quédate aquí. Como le decía Elías a Eliseo. Quédate aquí. Los misioneros que no tengan hora. Que el compromiso por la obra sea más que los compromisos que ellos tienen personales. Esos son los instrumentos de hoy. Entonces creemos que porque ya tenemos tiempo en el Señor y ya nos merecemos condecoraciones y tantas cosas. Le estoy hablando que después de 32 años de ministerio aquí y más de 32 allá, si hay algo que yo pudiera exigir, es que me entreguen un certificado que diga reparador de Portillo. Nada. Eso es lo que soy. Más nada. Lo demás, que pastor, que reverendo, que el maestro, que no es, que eso lo dice la gente. No lo digo yo. Pero yo estoy contento con esa condecoración. Y ojalá mi pastor no lo tome en juego, lo tome en serio y sea así. Sea así. Hay gente llorando en sus casas. La vida se le está destruyendo. No hayan qué hacer. Y la iglesia encerrada porque el sol está bravo, la temperatura es amenazante. ¿Y por qué no hacemos la campaña dentro del templo, pastor? Yo creo que es más sabio. La campaña es trabajo de campo. Eso es en la calle, eso es afuera. Si usted no ha pasado por el sendero sangriento, prepárese, porque tarde o temprano va a pasar. Permita a Dios que cuando usted esté pasando por allí haya un buen samaritano que en cualquier culto diga: hermano, ¿no extrañan ustedes al hermano tal que tenemos tiempo que no lo vemos? Vamos a ir allá, hermano. Vamos a vendar ese corazón. Vamos a echarle aceite al hermano. Vamos a ver en qué podemos hacer. Y no darle espalda al proceso del otro y lo invisibilizamos. No, ese hermano no tiene nada. Ese hermano lo que es un sinvergüenza. Usted no tiene nada. Tú no sabes qué está pasando allí. Dios te lo dijo. Tú fuiste a ver, o solamente por un comentario que otro hizo. Tampoco te detengas a decir: yo tampoco voy a hacer nada aquí, porque si no lo hizo el pastor, que es el sacerdote, y si no lo hicieron los líderes, que son los levitas, lo voy a hacer yo. Justamente usted.
Porque fue el buen samaritano que lo hizo. Fue el buen samaritano que lo hizo. Si usted en obediencia hoy se levanta y usted cree la palabra que Dios le está entregando, que usted es un reparador de portillo, que usted es un restaurador, es una restauradora, usted no termine este año que no traiga centenares de almas a Jesús. Y hayan gentes en la iglesia que digan: yo alabo a Dios y a la hermana tal, que cuando yo estaba en mi peor situación, se apareció un día con una palabra de esperanza, con una oración, con una administración, vino por mí. Y yo le agradezco a ese hombre, yo le agradezco a esa mujer que me ayudó a levantarme. Me ayudó a levantarme. Pero la unción entonces para echar pinta, la unción entonces para alcanzar fama, alguien dijo por allí: el pastor Wilmer no proyecta esa iglesia, ni él mismo se proyecta. Tanta bendición que Dios le ha dado a ese hombre, tanta palabra buena, esos mensajes que ese hombre predica, que yo no sé qué, y no se proyecta. Eso es lo que soy, lo que ustedes ven. Eso es lo que soy. Sin embargo, aquí vinieron ustedes hoy a gozarse conmigo. Yo creo que el propósito de la unción es que los descarriados se levanten, que el que está frío se caliente, que el que está débil se fortalezca, que ustedes crezcan en el Señor y se salven un día. El propósito de la unción es seguir hablándole al mundo de Jesús y utilizar esos canales, esos medios para decirle al mundo que hay un Dios que cambia, un Dios que transforma, hay un Dios de oportunidades, para decirle a los creyentes que están fríos, que están desanimados, que están desalentados, que están opacados, que Dios te ama todavía y que tiene propósito contigo. Para eso estamos aquí, para vendar, sanar heridas y para levantar al caído. Lo demás, dejemos eso al Señor. Ya concluyendo, recuerde lo que dijo Santiago: la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Hay gente que dice que tiene fe pero no tiene obras. Y el que no tiene obra es porque invisibiliza el proceso ajeno. Se hace cuenta que no está pasando nada. Y ahí Santiago dice: si tú ves que tu hermano tiene frío y carece de una túnica, una sábana, entonces tú le dices: voy a orar por ti para que no te dé frío. No, viejo, así no es. Ora por él para que el Señor le provea algo mejor, y saca una de esas sábanas que tiene en tu casa que ni usas y regálasela, siémbrasela. Pastor, pero usted sabe que la broma está mala. Y te pasan meses que no usas un juego de sábana que tienes nuevo. Hay gente aquí que tiene juego de sábana nuevo guardado. El Señor te dice hoy: busca, muévete en fe y observa dónde está la necesidad y sácala. Siémbrala. Yo las puedo ver, yo las puedo ver. No, esa gente no tiene necesidad de eso. Esa gente yo los veo en el culto gozoso. En el culto los veo gozoso. Pero cuando cae un aguacero, no duermen poniendo ollas, 10, 15 goteras en el techo. En el culto lo ves gozoso, pero tienen meses que no